grabar. Ya está grabando. Bien. Muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar con esta auxiliatura para la materia de econometría. A ver, si no me equivoco, este es el documento que me pasaron. Si no me equivoco, ya están en el tema de multicolinealidad. No sé si también ya han visto heteroscedasticidad. He estado leyendo un poco su laboratorio. Es un poco largo, no creo que me dé tiempo a responder todo, pero vamos a intentar hacer la mayoría de los problemas que tengan dudas. En primer lugar, no sé si hay algún ejercicio específico con el que ustedes quieran empezar para, para empezar con eso y ya luego ir con el resto que digamos sean menos importantes. Jonathan, Natalie, ¿hay algún ejercicio específico de su laboratorio 3 con el que quieran empezar? Hola, Ramsés, buenas tardes. Quizá por el primero estaría bien. Este primero. Sí, Muy bien. Dame un ratito, me he olvidado dónde está. A ver, aquí está la pantalla. Aquí está. Muy bien. No, 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 esto no. Este. Ya. ¿Qué nos dice el problema número uno? Nos dice considere la siguiente ecuación de regresión. eh, y es igual a, si no me equivoco, esto es lambda por xi más lambda 2 por e a la u. Eh, si no me equivoco, este E no es por si acaso error. Esto, si no me equivoco, es Euler. Y la U evidentemente es la perturbación estocástica. Bien. Nos dice cómo realizaría la estimación econométrica mediante mínimos cuadrados ordinarios de este modelo. A ver, en primer lugar, este es un modelo, por así decirlo, no lineal. ¿Por qué? Porque el estimador, en este caso lambda 1, sí está, digamos, como por así decirlo, abajo, ¿no? O al lado de x, es un estimador lineal. Sin embargo, lambda 2 está elevado a xy. Por lo tanto, este no es un estimador lineal. Entonces, por mínimos cuadrados ordinarios, tratar de estimar esta función o esta ecuación tal y como está acá no es posible. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Lo que hay que hacer es transformarla. ¿Cómo? Esto ya lo han debido ver con el ICE. Básicamente esta transformación se hace con logaritmos. No sé si me voy a ver, un rato. Aquí tengo lambda o... Vamos a hacerlo así para que sea más bonito. Aunque creo que me voy a tardar más. Ya. Vamos a hacerlo con lápiz para que sea un poco más bonito. Van a disculpar si no se ve bien. Nuestra ecuación inicial es y, que es igual a lambda. Este es lambda 1, ¿no? Sí. Lambda 1 por xy elevado a lambda 2 multiplicado por este de nuevo es, si no me equivoco, es Euler, si no, no se puede correr la regresión, elevado a la perturbación estocástica. Entonces, como les había dicho, en esta forma no se puede realizar una regresión por mínimos cuadrados ordinarios. Hay que transformarlo y básicamente hay que linealizarlo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar logaritmos a ambos lados. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener el logaritmo de y va a ser igual, recordando un poco, ¿no? Propiedades de logaritmos. Si yo tengo el logaritmo de a por b, esto entre paréntesis para que se note, esto va a ser igual al logaritmo de a más el logaritmo de b. Eso vamos a hacer acá. Entonces, vamos a tener el logaritmo de lambda 1 más, en este caso igual, ¿no? Propiedades. Si tenemos el logaritmo de
de x elevado a lambda por propiedades de logaritmo se puede bajar este exponente. Por lo tanto tendríamos lambda 2 por el logaritmo de x. Vamos a borrar esto para tener más espacio. Más, ¿qué vamos a tener acá? Como el exponente va a bajar por propiedades de logaritmos, tendríamos la perturbación estocástica, pero logaritmo, eso por si acaso, estoy escribiendo log, pero no es logaritmo en base 10 por si acaso. Esto, por defecto, normalmente cuando uno dice logaritmo en econometría, les ha debido decir igual, ¿no? Uno se refiere al logaritmo natural, o sea, logaritmo en base a e o Euler. Entonces, logaritmo natural de e es igual a 1. Por lo tanto, aquí directamente vamos a tener la perturbación estocástica. Y ahora sí, este básicamente es nuestro modelo linealizado, el cual sí podemos correr mediante mínimos cuadrados ordinarios. Y básicamente es la respuesta. Básicamente para poder encontrar la regresión de esta ecuación mediante mínimos cuadrados ordinarios se tiene que linealizar. Matemáticamente estaría expresada la fórmula de esta manera. B. Refiérase a las propiedades estadísticas del modelo estimado. Si no me equivoco, esto hace referencia a las propiedades de mínimos cuadrados ordinarios. Eso lo tienen que tener, lo tienen en su teoría, les ha debido mostrar el LICE. Espera, dice propiedades, no dice supuestos. Entonces, si no me equivoco, la propiedad es que, ¿cómo se llama esto? La media de las observaciones, lo vamos a escribir acá. La media de las estimaciones va a ser igual a la media de las observaciones. Si no me equivoco, el error, ¿cómo se llama? El error observado tiene media de 0. la media la media de y, si no me equivoco, va a ser igual a la media de x en algún punto y demás. Esas son las propiedades estadísticas. Eso lo tienen anotado en sus cuadernos, ¿no? No es muy importante ahorita. El inciso C. ¿Cuáles son los estimadores mínimos cuadráticos de lambda 1 lambda 2? Déjelos expresados. Déjelos expresados. ¿Cuáles son los estimadores mínimos cuadrados? ¿Cuáles son los estimadores de lambda 1 y lambda 2? Ya. Si no me equivoco, se refiere a esto de acá. A ver, aquí está. Nosotros ya hemos encontrado esta regresión. ¿Qué es lo que pasa? Al momento de correr esta regresión al SPSS y a cualquier programa, cuando este nos bote un resultado, lo que nos va a botar no va a ser, digamos, en este caso, como tal, el intercepto lambda 1, sino que ese intercepto va a ser igual al logaritmo de lambda 1. Dicho de otra forma, esto podríamos poner como, sí, ya. Lo voy a identificar así. A ver, así. Y asterisco se refiere a y transformado. ¿A qué va a ser igual? Aquí arriba, ¿no? Al logaritmo de las observaciones o los resultados observados inicialmente. Ahí está. Esto va a ser igual. En este caso, bueno, pueden poner cualquier letra. Yo le voy a poner en este caso alfa 1 más, en este caso, lambda 2 sí se va a mantener porque no está dentro del logaritmo. Y aquí igualmente no podemos escribir como x transformada si prefieren, ¿no? Que básicamente es igual al logaritmo de las observaciones iniciales, ¿no? Y bueno, la perturbación estocástica sigue ahí nomás. ¿Cuáles son los estimadores? Ya. Si es que estoy entendiendo bien esta pregunta, haría referencia a esto, ¿no? Lambda 2 va a seguir igual al momento de transformar esta ecuación. Sin embargo, como estamos aplicando el logaritmo a lambda 1, este se va a convertir en, digamos, entre comillas, en otro estimador, ¿no? Al momento de correr la regresión.
En este caso es alfa, pueden ponerle beta, gamma o alguna otra letra. Para el inciso D, ahora plantee las ecuaciones normales del siguiente modelo. Y es igual a beta, bueno, beta 0, x2, beta 2, x3, beta 3, e a la u. Ecuaciones normales. Si no me equivoco, hace referencia a lo que hemos hecho acá, ¿no? A esta transformación. Entonces, vamos a ver. Igualmente tenemos que y es igual a beta 0 por x2 a la beta 2, si no me equivoco, por x, esto es beta 2, por x3 a la beta 3, por Euler a la perturbación estocástica, ¿no? Sí, a la U. A mu. De nuevo, aplicando logaritmos, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Vamos a tener el logaritmo de y, logaritmo natural, va a ser igual al logaritmo de beta 0 más beta 2 logaritmo de x2 más logaritmo, no, beta 3 va a bajar logaritmo de x3 más, de nuevo, como es logaritmo natural de Euler va a ser igual a 1, por lo tanto aquí se va a quedar solita la perturbación estocástica. Ahí. Y básicamente esta es nuestra ecuación linealizada. Y básicamente es eso. Esta es una pregunta simple, ¿no? De cómo se linealiza una ecuación que inicialmente no es lineal, ¿no? Y no se puede estimar directamente por mínimos cuadrados ordinarios. ¿Está claro, John? ¿O tienes alguna pregunta del ejercicio? ¿O el resto también? Todo claro, Francisco. Gracias. Quizá podemos continuar con el ejercicio 3. Creo que el 2 es muy teórico, ¿no? Ay, 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 bueno, disculpa. Eh, Revisando un poco a la rápida, este ejercicio, si van a disculpar, no se los puedo resolver. Cuando yo pasé econometría, no nos enseñó cómo se manejan las matrices. Así que no estoy seguro cómo se maneja esto. Si no me equivoco, acá, o sea, a esta x representa, ¿no? Este valor x de acá. A lo que tengo entendido, esto multiplicado por otro vector, que en este caso va a ser, esto nos gamma, ¿no? Este símbolo extraño tendría que dar igual, bueno, sumada más estos otros elementos, tendría que dar igual a y. Sí, todos son los parámetros, estimar los parámetros del modelo, como los tanto los estimadores, que parte de la variación total está explicado, verificación nula, es igual a 2, sí. A lo que tengo entendido, el proceso matricial es algo parecido, pero como les menciono, este es el único problema que realmente no tengo idea cómo se resuelve. Esto, no sé si el licenciado les ha enseñado a resolver por matrices, pero en mi caso no es así. Van a disculpar este ejercicio si no lo puedo resolver. No sé si John tienes, o sea, qué otro ejercicio, o igual, ¿no? Jonathan, Natalie, qué otros ejercicios quieren que resuelva primero, o podemos ir por orden. No sé, por ejemplo, esta pregunta 2 si es más teórica. A ver, de forma rápida les puedo dar algunas indicaciones, ¿no? Para no retrasarnos mucho. A ver, el inciso A dice, aunque el término de error en el modelo lineal de regresión no esté normalmente distribuido, los estimadores beta de mínimos cuadrados ordinarios serán insesgados, requiriéndose únicamente que las perturbaciones o términos de error estocásticos tengan esperanza igual a cero y que las variables independientes del modelo sean no estocásticas. El término y los estimadores beta serán insesgados. Sí. Ya. Básicamente, el inciso A es bueno, esperanza es igual a cero. Sí,
Básicamente esto es correcto. Recordando un poco la teoría de los supuestos iniciales, bueno, hay un montón, ¿no?, de supuestos, son como 7 8 supuestos en total, si no mal recuerdo. Uno de ellos es que existe normalidad. Sin embargo, la normalidad básicamente se asume al momento de hacer pruebas de hipótesis. Vamos a ver acá. La asunción, sí. Si nosotros cuando asumimos normalidad, esto es lo que nos permite hacer las pruebas de hipótesis. O sea, ¿no?, de que el estadístico T es igual a 0, F es igual a 0, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esas pruebas de hipótesis asumen que tus datos son normales. Entonces, para eso nos sirve asumir normalidad. Si nosotros no asumimos normalidad o no existe normalidad de nuestros datos, no se puede, digamos, realizar de forma adecuada estas hipótesis, estas pruebas de hipótesis. Sin embargo, en un momento anterior, o sea, recuerden, a un inicio, al momento de calcular los estimadores por mínimos cuadrados ordinarios, las primeras, bueno, sí, las primeras suposiciones, no. Los primeros supuestos no requieren de normalidad para poder sacar los estimadores, ¿no? En este caso, digamos, beta 1 y beta 2. Estimadores, ahí está, con su sombrerito. Como dice acá, estos estimadores, aunque no exista normalidad, siguen siendo, ¿cómo se llama? Melicin, sí, Melicin, me equivoco. Sí, son los mejores estimadores lineales insesgados. Entonces, básicamente este inciso A es correcto, ¿no? El B explica una justificación teórica para suponer la normalidad de los errores en la estimación de una regresión mínimo cuadrática. Ya, aquí mismo les está sugiriendo que revisen el capítulo 4 de Ujarati para suponer la normalidad. Normalidad. Si no me equivoco, esto es que se está asumiendo que, bueno, por el teorema del límite central creo que era esto, aunque no recuerdo bien. Si revisan este capítulo, lo deben tener, ¿no?, en su módulo mejor. Ahora el inciso C. ¿Qué estadístico podemos utilizar para testear la hipótesis de normalidad de los errores? Normalmente eso se utiliza con una prueba Z. ¿Qué implica, ¿Qué implica sobre los parámetros estimados dicho supuesto de normalidad? Sobre los, bueno, al momento de nuevo, ¿no?, de calcular los estimadores no afecta en nada. Ahora sí afecta al momento de realizar la prueba de hipótesis, de forma, ¿no?, de que se sobreentiende que la distribución de estos estimadores a largo plazo, o sea, cuando se saquen, ¿no?, diferentes muestras, va a tener una distribución más o menos normal, ¿no? Y por lo tanto sí se pueden realizar estas pruebas de hipótesis, que es lo que hemos dicho. Y bueno, después ya vendría el resto de preguntas. No sé si tienen alguna pregunta, algún problema en específico ahorita, o quieren que continuemos así en orden, en orden de aparición. Sí, está bien en orden, entonces. Ya, perfecto. Gracias, John. Igualmente, ¿no? Si el resto tiene dudas, preguntas, directamente prenden su micrófono y me interrumpen, ¿ya? No me hago problema. Bien. Pregunta 4. Modelos con variables dicotómicas. Consideremos las dos regresiones alternativas. YT va a ser igual a alfa 1 de 1 más alfa 2 de 2, etcétera, etcétera, más el error o la perturbación. Y el segundo modelo tenemos que YT va a ser igual a alfa solito más alfa 2 de 2, alfa 3 de 3, etcétera, etcétera. ¿Qué nos dice? Las variables son variables dicotómicas trimestrales, por eso hay 4, ¿no? Existen 4 trimestres en un año, donde YT son las ventas de un establecimiento en el año, D1 representa el primer trimestre, D2 el segundo trimestre y así sucesivamente. Existen el mismo número de observaciones para cada trimestre. Explica las diferencias entre el alfa 1 para el modelo 1 y alfa 1 para el modelo 2. Y B, alfa 2 para el modelo 1 y alfa 2 para el modelo 2.
De forma resumida, este es un ejercicio que, bueno, una pregunta que siempre aparece. Creo que igual les ha explicado esto en clases el licenciado. Básicamente acá alfa 1 va a ser lo mismo en ambos modelos. Digamos si en el modelo 1 alfa asume el valor de, no sé, de 10, en el modelo 2 va a asumir el mismo valor de 10. En cambio, en el inciso B, alfa 2 en el modelo 1 va a ser diferente en el modelo 2. Empíricamente también pueden comprobar de hecho esto si tienen una base donde tengan, ¿no? Digamos lo mismo, ¿no? Acá cuatro variables dummy que expresen los trimestres o en general, ¿no? Si meten todas las variables de una variable categórica y corren la regresión en una con intercepto y la otra sin intercepto, les va a salir que el estimador que hace de constante y en la regresión sin intercepto, ese mismo estimador van a ser exactamente iguales. El resto de estimadores sí va a cambiar, no van a ser lo mismo. Pero este primer estimador, en este caso alfa 1, sí va a ser el mismo en ambos modelos. En cambio, el alfa 2 y el resto va a ser diferentes, ¿no? Para, para practicar les recomiendo, ¿no? Que ahí busquen una basecita, crean variables dicotómicas, o no sé si ahora lo podemos hacer. Eh, a ver, no sé, esta es una base que, si no me equivoco, es requerida para otro ejercicio. Eh, no sé si... No, esto no tiene. Ya, ahora mismo no tengo una base, ¿no? Pero como les digo, si tienen alguna base por ahí, con no sé, incluso la variable de hombre y mujer, algo así, y lo meten a una regresión, les tendría que salir el mismo resultado que les digo. Bueno, siguiente pregunta. Está claro, ¿no? Como les digo, esto lo pueden comprobar de forma empírica, pero la respuesta rápida es que alfa 1 y alfa 1 en ambos modelos es igual. Alfa 2 va a ser diferente. Bueno, prosiguiendo. Pregunta 5. Su profesor de econometría está interesado en estudiar las diferencias salariales entre dos grupos de profesionales. La muestra consiste en 60 individuos que tienen la profesión A, ingenieros comerciales, y 40 que tienen la profesión B, ingenieros financieros. El salario promedio de estos últimos es 1, o sea, de los ingenieros financieros. El salario promedio del total de la muestra es 0.8. Existen diferencias salariales entre ambos grupos de profesionales. Eh, bueno, no, o sea, simplemente leyendo esto ya se sobreentiende que si para un grupo el salario es diferente al de la muestra total, probablemente sí ya existan diferencias, aunque vamos a continuar. ¿Qué nos dice acá? Se sabe que la sumatoria de los salarios al cuadrado va a ser igual a 75 salarios al cuadrado. Esto creo que tendría que ser salarios en vez de salarios al cuadrado. Utilice variables dummy y aplique el modelo de regresión simple. Ya. A ver, vamos a ir por partes. Deme un rato, vamos a borrar todo esto para hacer espacio. Ya. A ver. Vamos a ir por partes. En primer lugar, ¿qué nos dice? Tenemos una muestra de 60 ingenieros comerciales y 40 ingenieros financieros. O sea que nuestra muestra total, o n si prefieren, va a ser igual a 100. Por otro lado, tenemos que 60, vamos a escribirlo así creo, aquí se va a ver mejor. Ya. Decíamos, los ingenieros comerciales, en este caso lo vamos a expresar con A mayúscula, va a ser igual
a 60 individuos, ¿no? Sí, 60 individuos. Por otro lado, B, que van a representar a los ingenieros financieros, son 40 individuos. ¿Qué más tenemos? Ya, básicamente es la información principal. Ahí está. Ahora, ¿qué nos dice? El salario promedio de estos últimos es 1, de los ingenieros financieros. Entonces, dicho de otra forma, sí, el promedio o la media de B va a ser igual a 1. En cambio, el salario promedio de la muestra es 0.8. Le vamos a llamar Y al salario total, ¿ya? O sea, de toda la muestra. La media de Y va a ser igual a 0.8. 0.8, ¿no? Sí, 0.8. Y ya. A ver, ¿qué estaríamos indirectamente diciendo acá? Estaríamos diciendo que ay, van a disculpar. En primer lugar tenemos que esta media es diferente a esta, ¿no? Entonces, en primera instancia se puede interpretar que hay cierta diferencia, pero como podemos, por así decirlo, em, bueno, sí, explicar entre comillas de forma más precisa. Aquí nos dice que utilicemos variables dummy. Entonces, ¿cómo sería esto? Estaríamos diciendo que el salario que estamos representando con Y va a ser igual a solo hay dos variables, ¿no? Bueno, sí. Entonces, ya, digamos que va a ser beta 1 más beta 2. Como son variables dummy y solo existen dos grupos, entonces de nuevo no podemos meter ambas variables, bueno, a no ser, ¿no?, que quitemos la constante, ¿no?, que también puede ser. Digamos que aquí va a ser b. Si no me equivoco, sí. Bueno, es un poco confuso, ¿no? Sí, sí. Más bien, no va a ser alfa. Sí, se van a confundir más. Va a ser alfa más alfa 2. Así creo que se va a entender mejor. Y esto va a ser b. Ahora sí. Entonces, es una regresión únicamente utilizando variables dummy. En este caso tenemos que nuestra variable explícita va a ser la de ingenieros financieros, si no me equivoco, y de forma implícita en alfa 1 va a estar representando al salario de los ingenieros comerciales. ¿Qué más? Ya, ya. Recordando la fórmula inicial de la media, sabemos que la sumatoria de las observaciones de x dividido entre la muestra, bueno, el total de las observaciones va a ser igual a la media. Entonces, ¿qué tenemos acá? Nosotros tenemos estas dos medias y conocemos también su perdón, su desviación, no su desviación, el número de observaciones. Entonces, en el caso de los ingenieros financieros, si yo tengo acá 1 como media y tengo 100 observaciones, las 100 van a pasar a multiplicar y por lo tanto tendría que la sumatoria de... no, espera. No son 100. Sí, sí. Ah, bueno. Tenemos la muestra, está bien. La muestra en el caso de los ingenieros financieros es de 40, no es de 100. Perdón. Entonces, 40 por 1 va a ser las observaciones de B, va a ser igual a 40. Claro, ¿no? 40 por 1 va a ser igual a 40. En cambio, en el caso del salario total, aquí tendríamos que la sumatoria de los salarios
observados va a ser igual a 0.8 y ahora sí por 100, ¿no? Porque este es el salario de toda la muestra. Entonces 0.8 por 100 es 1 a 2, va a ser igual a 80. 80, ahí está. Entonces, ¿qué podemos concluir también acá? Ahora, fíjense. Tenemos que la suma de todos los salarios, o sea, de toda nuestra muestra, es 80, de todas nuestras observaciones. Y la sumatoria del salario solo de los ingenieros financieros va a ser igual a 40. Por lo tanto, aquí podemos deducir que la sumatoria de los salarios de los ingenieros comerciales también tendría que ser igual a 40, al menos en este caso, ¿no? Creo que está bien, no tiene sentido lo que estoy haciendo. Sí, en principio sí. Ya. Ahora, tenemos la sumatoria de los salarios de los ingenieros comerciales. También tenemos su muestra, ¿no? Específicamente el subconjunto que representan estos. Entonces, 40 entre 60, vamos a obtener la media de salarios de los ingenieros comerciales, que en este caso, a ver si lo ponemos, 40 entre 60, también lo pueden hacer, ¿no?, con sus calculadoras. Y a ver si me deja. Va a ser igual a 0.67. Entonces, tenemos que el salario promedio ¿dónde está? Sí, de los ingenieros financieros es 1, mientras que de los ingenieros comerciales es de 0,67. Entonces, básicamente estamos, entre comillas, comprobando que sí existen diferencias salariales entre ambos grupos, ¿no? En este caso es más o menos de 0,13, sí, 0, no, no, si es 1 entonces 0,33, sí, sí. Y eso básicamente es la pregunta sobre la diferencia salarial. Ahora, este dato, como les digo, no entiendo bien para qué se usaría. Si fuese salarios normales tendría sentido. Aunque como acá acabamos de ver, tampoco tendría sentido. Y bueno, utilice variables DOMI y aplique el modelo de regresión simple. Es básicamente lo que hemos hecho acá, ¿no? O sea, es esta ecuación. Esta ecuación. Y básicamente eso sería el ejercicio. ¿Está todo claro hasta acá? Sí, sí. Gracias, John. Vamos a seguir. Pregunta 6. Usando una muestra de 545 trabajadores, un investigador está interesado en saber si las mujeres son sistemáticamente discriminadas en el mercado laboral al percibir un salario menor que los hombres. Primero se calculó que el salario promedio por hora de dicha muestra, obteniéndose uno de 5.91 dólares en el caso de los hombres y de 5.09 dólares para el caso de las mujeres. Se puede llegar a alguna conclusión en base a la obtención de los salarios promedios por hora, tal como lo hizo el investigador, porque sí o porque no. A ver. Una muestra de 500. Básicamente la respuesta es que en primera instancia se podría llegar a la conclusión de que sí existe una diferencia salarial entre ambos. Sin embargo, presentando solo esos datos, no, ¿cómo se llama esto?
no existe, digamos, una validación completamente estadística, ¿no? O si prefieren, bueno, saliendo un poco del tema, también podemos decir, ¿no? De que asumiendo de que la muestra sea representativa y bla, 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 hasta cierto punto sí se puede ver que existe una diferencia del salario, pero digamos que la evidencia no es significativa. O bueno, no es completamente sólida. De nuevo, ¿por qué? Porque no sabemos, ¿no?, si la muestra ha sido tomada adecuadamente o de forma más precisa. No tenemos, digamos, los datos precisos. O sea, no se ha realizado ninguna prueba de hipótesis. Es a lo que me voy. Ahora, en el inciso B creo que sí nos dan esos datos. Para completar su estudio, el investigador corrió una regresión, ¿no? Tipo salario por hora igual a alfa más beta m más u, donde m toma el valor de 1 si la persona es hombre y 0 si es mujer. Los resultados se presentan en la siguiente tabla. Tenemos que la constante es 5,02, no, perdón, 5,09, m es 0,8, desviación estándar y valor t, y un r cuadrado de 0,26. Ahí. Entonces, aquí tenemos los coeficientes, la desviación y su t calculado. Entonces, para hacer una prueba de hipótesis, ¿qué es lo que nos falta acá? Necesitamos la t de tablas, que lo tengo acá. A ver, ¿de cuánto es la muestra? 545. Entonces, vamos a buscar acá. Bueno, igualmente, ¿no? Vamos a asumir que es una prueba a dos colas con 0,05 de significancia. Entonces, 545 trabajadores, 45, 4, no importa mucho, es un número grande que tiene infinito, entonces vamos a asumir un valor t de tablas de 1,96 según nuestra tabla t de student. Entonces tenemos, vamos a ponerlo acá, un t de tablas de 1,96. Y bueno, acá, como ya tienen práctica, seguramente ya lo pueden ver directamente, ¿no? Pero lo vamos a hacer bonito, digamos, esta vez. Tenemos la distribución t, tenemos los t, bueno, sí, el t de tablas, 1,96 positivo y 1,96 negativo, porque es a dos colas, ¿no? Tenemos las zonas de rechazo y las zonas de aceptación. ¿Dónde está nuestro t calculado o t crítico? En este caso, para la variable dicotómica masculino es de 5,47. Entonces esto digamos que cae más o menos por acá. 5,47. Ahí está. Entonces, ¿qué podemos concluir? Ahora sí podemos concluir de forma más contundente de que sí existe una diferencia salarial significativa entre hombres y mujeres, ¿no? Ahora, el inciso C. Interpreta el coeficiente 0,8 obtenido, así como el coeficiente 5,09. ¿Esto en qué está? Ya, es dólares por hora. A ver, ¿cómo interpretamos la constante? Como esta regresión solo está en función de la variable dicotómica, ¿qué es lo que nos está expresando la constante? La constante está expresando la otra categoría que no está expresada en esta variable m, o sea, en la categoría de femenino. ¿Cómo se interpreta? En promedio, el salario, sí, el salario por hora para las mujeres será de 5,09 dólares por hora. Básicamente. En cambio, el coeficiente se interpretaría de la siguiente forma. En promedio,
los hombres ganan 0.82 dólares por hora más que las mujeres. Sí, básicamente esa es su interpretación. Inciso D. ¿Cómo interpreta el R cuadrado obtenido? Obtenga además el R cuadrado ajustado. Debe hallarlo. El R cuadrado ajustado es 0.26. No, perdón, el obtenido. Entonces, ¿cómo lo interpretaríamos? Podríamos decir que el 26% de la variación en el salario por hora es explicado por las variaciones, o bueno, digamos variaciones o por el sexo, ¿no? Básicamente. Sí, básicamente es la interpretación del R cuadrado, como solo tenemos una variable dicotómica. Ahora, el R cuadrado ajustado, no recuerdo si está en... Creo que está en su... No lo encuentro ahora. En su formulario, si no me equivoco. Justo ahora, aquí está. Creo que está acá. A ver, vamos a ver. ¿Dónde está el coeficiente de determinación? No, no está acá. No recuerdo ahorita la fórmula, si no me equivoco es el coeficiente dividido entre los grados de libertad, si no me equivoco, o algo así. Eso lo deben tener igual en sus apuntes, ¿no? No, pero en este caso... Bueno, aquí no tendría que haber mucha diferencia porque solo existe una variable. Si tuviese más variables, sí habría una variación, entre comillas, más considerable. Pero bueno, sí, esta fórmula la deben tener en sus apuntes, ¿no? Ahora mismo no lo tengo, pensé que estaba acá. Pero bueno, teniendo el dato de 0.26 simplemente se reemplaza, ¿no? Y les tendría que sacar el coeficiente ajustado, ¿no? Y la interpretación es la misma. Ahora, el inciso D. Un estudiante no está satisfecho con este modelo dado que la variable DOMI correspondiente a la mujer, es decir, 1 en el caso de ser mujer y 0 en el caso de ser hombre, no está incluida en la estimación anterior. Así que decide generar una variable binaria f con el valor 1 si la persona es mujer, 0 otro caso. ¿Cómo afectaría eso al modelo de regresión? Si tratan de meter esta variable f que representa la población femenina a esta regresión tal cual está, o sea, al mismo tiempo, no va a ser posible. ¿Por qué? Estoy recordando igual, ¿no? La teoría, bueno, sí. Pues bueno, ¿por qué? Básicamente porque estarían generando, ¿cómo se llama esto? Multicolinealidad perfecta, porque ambas variables ya están, bueno, al tener una constante, este coeficiente o esta constante o este intercepto ya está representando indirectamente a este grupo, en este caso de mujeres, que no está expresado directamente en la variable m. Si intentan meter una variable binaria f a este modelo con constante, les va a salir un error y básicamente no se puede correr el modelo. Para poder agregar esta variable f, tendrían que quitar la constante, ¿no? Una regresión sin intercepto. Básicamente es eso. Inciso F. Contraste un test donde la hipótesis nula es que no existe diferencia entre salarios de mujeres y hombres. Se rechaza la hipótesis nula. La hipótesis nula es que no existe diferencia entre salarios. No existe diferencia. Ah, claro. Es lo que hemos hecho acá. Entonces, nuestra hipótesis nula es que el estimador beta de la variable dicotómica m va a ser igual a 0. Hemos calculado, bueno, ya nos da, ¿no? Tenemos los t calculado, hemos sacado el t de tablas y hemos concluido, ¿no? De que se rechaza la hipótesis nula, de que beta es igual a 0 a un 95% de confianza. Por lo tanto, sí existe una diferencia
estadística significativa entre el salario de hombres y mujeres. Construye un intervalo de confianza del 95% para la diferencia salarial entre hombres y mujeres. Eso, si no me equivoco, sí está acá. ¿Dónde está esto? Aquí está. Entonces, ¿cómo se calcula un intervalo de confianza? Tenemos al estimador beta menos el error estándar, bueno, más o menos el error estándar por el t crítico. Lo vamos a, sí, lo podemos calcular acá. A ver, tenemos, ¿cuánto era nuestro beta? 0.8. 0.82 multiplicado, no, perdón, en primer lugar, el límite inferior es 0.82 menos 0.82 por, no, perdón, estoy mal, no es el estimado, es su desviación estándar, en este caso es 0.15. 0.15 ahora sí multiplicado por su t crítico. En este caso, como pueden ver acá, es de 5.47. 5.47. Ahí está. Lo vamos a arrastrar esto acá. A ver si lo calcula. Y bueno, creo que es un valor muy bajo. Bueno, aquí está. Específicamente el límite... No, espera, ¿por qué sale esto? %, su desviación estándar es 0.15, ¿no? Sí, 0.15. 0.15 multiplicado por 5.47 es 0.82. Ya, esto creo que es un error debido a que tiene muy poco, o sea, hay muchos decimales. En un inicio esto tendría que salir, digamos, 0 o mayor a, en realidad mayor a 0. En este caso, como les menciono, si no me equivoco, por ser un decimal tan pequeño me está saliendo todavía que es negativo, aunque no tendría que salir así. ¿Por qué? Porque básicamente aquí estamos diciendo que al 95% existe una probabilidad de que beta, bueno, el valor beta o el estimador beta sea igual a 0, sí, 0,005. Lo cual pues no es lo adecuado, digamos, ¿no? Pero bueno, este valor es, o sea, muy pequeño, ¿no? Es una décima, centésima, milésima, o sea, es súper pequeño. Supongo que por eso está saliendo. ¿Qué es lo que ha tocado? Ah, bueno, ahí lo he redondeado. Ahí. Digamos que el límite inferior va a ser de menos 0,005 y el límite superior lo vamos a calcular ahorita. Va a ser igual a 0.82 más 0.15 por 5.47. Lo vamos a mover acá. Vamos a transformarlo. Ya. Y en este caso me da 1.64, ¿no? Ahora sí tiene un poco más de sentido, ¿no? Este límite inferior sí es un poco extraño, la verdad. Pero bueno, básicamente, ¿qué estamos diciendo? Que el límite, perdón, el intervalo de confianza al 95% va a ser igual, o va a estar comprendido, ¿no? Entre menos 0,001, aquí si no me equivoco es mayor a, esto es beta, y aquí es 1.64. Básicamente este es su intervalo de confianza. Este valor sigue siendo muy extraño. No sé si he hecho algo mal, porque aquí está, o estos valores están mal calculados.
Bueno, pero bueno, básicamente este es su intervalo de confianza. No sé si nos dice... No, y ese sí sería el último inciso de esta pregunta. Bien, vamos a continuar. Acá está. Pregunta 7. Se ha planteado el siguiente modelo de salarios. Salario es igual a beta 1 más beta 2, años de experiencia, más beta 3 sexo, más U. Donde sexo es una variable dummy que toma el valor de 1 si es hombre y 0 si es mujer. Los datos se presentan en la siguiente tabla. Y tenemos esta tabla, ¿no? Lamentablemente no se puede copiar directamente porque está al parecer en modo imagen. Esto lo van a tener que copiar a mano o también como está acá. Lo pueden meter a ChatGPT y les va a transcribir, ¿no? Y esto simplemente lo van a copiar acá. A un Excel o directamente al SPSS, ¿no? Como prefieran. Yo lo tenía acá. Aquí está. Aunque bueno, me falta ponerle los nombres. Vamos a ver. Primero tenemos las observaciones. La segunda variable es el salario como tal. La tercera son los años de... le voy a poner años XP, ¿no? Años de experiencia. Y el último es el sexo. Que le voy a... Le vamos a poner masculino directamente. Porque aquí ya no está diciendo, ¿no? Que está haciendo referencia a... o va a asumir el valor de uno si es hombre, ¿no? Para que sea más fácil de observar. Y ya estaría. Mm, aquí hay un error. El SPS lo está interpretando esto como nominal. Esto es escalar. No, el sexo sí es nominal, claro. Pero años de experiencia sí es escalar. Ahora sí. ¿Qué nos dice? Estime por mínimos cuadros ordinarios el modelo de la ecuación. Y el modelo es este. Entonces vamos a analizar. ¿Dónde está? Regresión lineal. Tenemos que el salario va a estar en función de los años de experiencia y bueno, en este caso sí es del sexo masculino, ¿no? Le vamos a dar a aceptar. Aquí está. Y acá tenemos nuestro modelo, ¿no? No sé si interpretarlo, qué es lo que nos pide. ¿Qué nos pide? Y a ver, bueno, encontremos o estimar por menos cuadros ordinarios, aquí está. Tendríamos en este caso que la variable salario va a ser igual a 18.61 más 1.4 por los años de experiencia más 2.24, ¿no? En caso de ser o por la variable dummy masculino. El modelo es significativo, años de experiencia significativo y 1, 2, masculino también es significativo. Y curiosamente aquí tenemos un buen coeficiente de determinación. Bien. Existe discriminación salarial en función del sexo del individuo. Como vemos eso acá. Tenemos nuestra variable, en este caso masculino, o también le pueden llamar sexo, ¿no? Como estaba en la regresión inicial. No hay problema. Tiene un valor de 2.24. Pero sobre todo, acá si nos vemos al valor sig, básicamente podemos rechazar la hipótesis nula de que el estimador beta, beta 2, si beta 2 va a ser igual a 0 o un 95% de confianza. Por lo tanto, la variable masculino sí es significativa y por lo tanto, aquí, sí existe una discriminación salarial en función del sexo. Ese es el inciso B.
Inciso C. Muestre cuánto ganaría en promedio una persona que tiene 5 años de experiencia y es hombre. Y si es mujer. A ver, eso lo vamos a copiar. Vamos a ir al Excel de nuevo. Bueno, sí, aquí lo voy a copiar. Ya. Entonces, lo vamos a poner acá. Esto va a ser igual. Bueno, aquí no es necesario, ¿no? A esto. Esto va a ser igual a esto multiplicado por esto. Esto va a ser igual a esto multiplicado por esto. Y acá simplemente le vamos a sacar una sumatoria. A ver, ¿qué decía? Quiere que calculemos cuánto es el salario de una persona que tiene 5 años de experiencia y es hombre. Entonces tenemos 5 años de experiencia y en el caso de sea hombre, aquí va a ser un 1. Un hombre con 5 años de experiencia en promedio tendrá eh, ¿qué es esto? Un salario estimado de 27.96. No estoy seguro si estos son dólares o... No indica, ¿no? La moneda. Ya digamos dólares o bolivianos. En promedio tendrá un salario de 27.96 bolivianos, digamos. En cambio, si es mujer, aquí va a ser 0. Una mujer con 5 años de experiencia en promedio tendrá un salario de 25.72 bolivianos, dólares, o como prefieran, ¿no? Unidades monetarias. Después, si en vez de la variable sexo se incluyera dos variables DOM, hombre que tomaría el valor 1 si es hombre y 0 si es mujer, y la variable mujer que toma el valor 0 si es hombre y 1 si es mujer. ¿Podríamos estimar dicho modelo? ¿Por qué sí o por qué no? De nuevo, no es la misma pregunta. Si se maneja una regresión con intercepto, no se puede meter ambas variables porque estaría generando, ¿cómo se llama? Multicolinialidad perfecta. En caso de solo se podría manejar ambas variables si se realiza una regresión sin intercepto. Manejando una regresión con intercepto, solo se puede utilizar una de las dos variables. Inciso E. Realice la prueba de las regresiones auxiliares para detectar multicolinealidad. Eh, Esto se puede hacer de muchas maneras. La más sencilla, no recuerdo bien cómo era acá, es utilizando, ¿cómo se llama esto? El BIF, ¿no? El valor, ¿cómo es? No es el valor de el factor de inflación, si no mal recuerdo. Eso, no recuerdo bien dónde estaba eso. Deme un segundito. O no sé si ustedes recuerdan. Aquí está. Creo que era esto. Ah, aquí está. Entonces, aquí tenemos... Perdón. Ya. Entonces tenemos nuestra misma regresión. Simplemente que aquí tenemos ahora el BIF, ¿no? El factor de inflación. Si no mal recuerdo, esto es bajo y no tendría que existir una multicolinealidad muy, ¿cómo se llama? Muy fuerte, ¿no? Como que tiene sentido, ¿no? O sea, no tendría que haber mucha relación entre los años de experiencia y el sexo. Bueno, de hecho sí es bastante bajo, ¿no? Y tiene sentido. Ese sería el inciso E. El inciso F lleva a cabo la prueba de hipótesis de que el modelo estimado en ya, o sea, el inicial, el inciso A, es mejor que este otro. Salario es igual a beta 1 más beta 2 años de experiencia. Lleva a cabo la prueba de hipótesis de que el modelo... Ok. Entonces vamos a ir de nuevo a regresión y le vamos a quitar esta variable. Bueno, me sigue calculando el bit, pero bueno.
y nos pide comparar ambos modelos. Vamos a copiar esto para que se vea más fácil acá. Y ahí está. Ahí se ve mejor. A ver. Bueno, hay varias formas de hacer esto, ¿no? En primer lugar, podemos fijarnos en el coeficiente de determinación, que en este segundo... ¿Dónde está? Acá. En este segundo modelo es de 0, no, 69% y en el primero era de 78%, ¿no? También se entiende porque obviamente como metemos más variables, el coeficiente de determinación siempre tiende a aumentar, ¿no? Pero ahora, ¿cómo nos fijamos de otra manera? Justo no he copiado lo que tenía que copiar, creo. Ah, bueno, ya, acá está. Fijándonos acá. El ejercicio nos dice, lleve a cabo la prueba de hipótesis de que el modelo estimado es mejor que este otro. Directamente con una prueba de hipótesis, al menos que yo sepa, no se puede comparar dos modelos. Lo que sí podemos hacer es ver las pruebas de hipótesis para cada modelo. En primer lugar, ambos modelos son significativos, ¿no? Tanto este segundo como este primero. Sin embargo, si nos fijamos en la tabla de ANOVA, ¿no? Su valor F. Este primer modelo tiene un F de 26.4. En cambio, ¿dónde está? Aquí. El segundo modelo tiene un F calculado de 32.51. También se puede meter, ¿no? al valor SIG para ver realmente cuánto es. Aquí digamos tiene 1, 2, 3, 4 ceros y un 73. Y en este caso tiene una... También tiene... No, 1, 2, 3... Sí, también tiene 4... Sí, 1, 2, 3... 4 ceros y un 4. Creo que esto tendría que ser al revés. 1, 2... Bueno, eso me parece poco. 1, 2, 3, 4, sí, 4. Y este es... Una, ¿son 4? ¿Son 5 también? No, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, básicamente aquí podemos ver directamente mediante el F calculado que este segundo modelo es un poco más significativo, ¿no? O bueno, si prefieren más significativo que el anterior, utilizando tanto años de experiencia como masculino. Solo nos dice comparar, ¿no? Yo recuerdo, ¿verdad? Sí, básicamente es eso, ¿no? Básicamente estamos viendo que este segundo modelo es, digamos, más significativo, ¿no? Aunque obviamente si se fijan, ¿no? En el coeficiente de determinación, pues sería al revés, ¿no? Depende cómo lo prefieren tomar. Pregunta 9. Creo que este ejercicio ya lo resolví, ¿no? En su laboratorio anterior. Me estoy confundiendo. Consumo de carne de pollo. Sí, si no me equivoco ya lo resolví, ¿no? A ver. Creo que aquí tengo lo que me pasaron. No recuerdo en cuál me han pasado es este. Creo que no lo tengo acá. Corríjanme, porfa, pero creo que este ejercicio ya lo tienen ustedes, ¿no? En su anterior laboratorio. Es así, ¿no? O no sé si han cambiado un poco las preguntas de los incisos, pero esto creo que es su mismo ejercicio. Porque sí, claro, ¿no? Este es el archivo en base a los datos de la carne de pollo. Y si no me equivoco todo esto, ¿no? Es el precio del pollo, el precio del res, el precio del cerdo. Sí, si no me equivoco sí es lo mismo. Ya, lo vamos a obviar
porque creo que sí es lo mismo, ¿no? Aunque bueno, en caso de que haya diferido algún dato y demás, o sea, viendo, ¿no? Todavía tienen la clase anterior o la asignatura anterior. Viendo así lo rápido, creo que sí es lo mismo, ¿no? O en caso de que cambiase alguna pregunta en base a esa grabación, creo que podrían, ¿no? Verla, resolver algún inciso que sea un poco diferente. O no sé, de nuevo, ¿no? Si tienen ahorita a mano ese laboratorio me puede indicar, ¿no? Porque ahora mismo no lo encuentro acá. Solo tengo los laboratorio 1. Mientras buscan eso, vamos a seguir con el problema 10. ¿Qué nos dice? Se emplean los datos del archivo SIX para estimar una función de demanda para el consumo diario de cigarrillos. Puesto que la mayoría de la gente no fuma, la variable dependiente SIX es cero en la mayoría de las observaciones. Un modelo lineal no es lo ideal debido a que puede dar lugar a valores de predicciones negativos. Sin embargo, se puede conocer algo acerca de los determinantes del tabaquismo usando un modelo lineal, donde SIX es el número de números de cigarrillos fumados por día, ingreso anual, SIGPRIC, precio de paquete de cigarrillos, año de escolaridad, edad media en años, y restaurant es igual a indicador binario igual a 1 si la persona reside en un estado en el que fumar en restaurantes está prohibido. U es la variable aleatoria. No sé si este también lo resolvimos o es mi imaginación. Gobierno municipal es necesario imponer restricciones a los restaurantes para reducir la cantidad de cigarrillos, espectros a los quemadores. Detecte multicolinealidad. No estoy seguro si este también estaba igual que este y solo ha aumentado este inciso o realmente no estaba, ¿no? No sé si ahorita tienen, ya sea John o Jonathan, su laboratorio 2. Ya, en este caso lo vamos a resolver, ¿no? Digamos porque aquí sí estoy viendo que este inciso evidentemente no estaba en su anterior laboratorio. A ver, vamos a ver en primer lugar. Vamos a correr la regresión primero. Esa base sí la tenía acá. ¿Qué tenemos? Primero, aquí creo que ya está calculado. Sí, ya tenemos el logaritmo del ingreso y el logaritmo del precio de los cigarrillos. Entonces vamos a correr directamente la regresión. En este caso, regresión lineal. ¿Qué tenemos? La variable dependiente va a ser SIX. El income, o en el logaritmo del precio de los cigarrillos, años de educación, ¿dónde está? H square y restaurante. Y nada más. Está con la opción de... aquí está. Y ya tenemos nuestra regresión. A ver, ¿qué nos dice primero? El gobierno municipal, como parte de su política de promoción de la salud, pretende disminuir el consumo de cigarrillos en la población, para lo cual elevarían el precio del paquete de cigarrillos en un 10%. Esta elevación del precio de los cigarrillos generará incentivos para que disminuya la demanda de cigarrillos. Argumente su respuesta. Ya. A ver, fijándonos acá, en este coeficiente. Aquí tenemos que ¿dónde está el precio? Acá. Entonces, tenemos que los cigarrillos, no, espera, este es el income, ¿no? Entonces, esto es, bueno, no importa mucho, ¿no? Fijándonos directamente en el estimador, tenemos que si es negativo, por lo tanto, si el precio aumenta, la cantidad de cigarrillos consumidos sí va a tender a disminuir. Pero ahora, fijémonos en su valor T o sobre todo en su SIG. Acá básicamente podemos ver que no podemos rechazar la hipótesis nula de que en este caso el estimador del logaritmo del precio de los cigarrillos sea igual a cero. Por lo tanto, ¿eso qué va a significar?
Eso significaría que realmente no, este aumento del precio en un 10% no va a tener un impacto significativo en el consumo de cigarrillos, ¿no? Esa es básicamente la respuesta. ¿Por qué? Porque, ¿dónde está? El estimador del logaritmo de los precios de los cigarrillos no es significativo. Ahora, inciso B. ¿Es necesario imponer una restricción a fumar en restaurantes para reducir la cantidad de cigarrillos fumados? Demos un segundito. Restaurante es un indicador binario. Uno, si la persona reside en un estado en el que fumar en restaurantes está prohibido. Ya. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Venimos acá. ¿Qué nos dice esto? Tenemos que, en primer lugar, si nos fijamos el estimador beta directo de esta variable, alguien quería entrar. A ver, denme un momento. Nadie quería entrar a la reunión. Ya. Supongo que ahorita van a volver a querer entrar. Ah, sí. Guay. ¿Qué pasó? ¿Se ha congelado o es...? Bueno, ya, bueno. Creo que se congeló por un momento esto. Ya. Se está transmitiendo, ¿no? Sí. Ya. Decíamos, para el inciso B. Primero, su estimador. Aquí estaríamos diciendo que en promedio, en caso de que la persona viva en un... Si la persona vive en un estado donde está prohibido que se fume en los restaurantes, el consumo promedio de creo que cigarrillos por día de esta persona disminuirá en 2.9, ¿no? Casi 3, manteniendo el resto de variables constantes, ¿no? Siempre y cuando el resto de variables no cambien, ¿no? Ahora, viendo su significancia, acá podemos ver que este estadístico o este estimador es significativo. Sí, es significativo. Por lo tanto, para el inciso B, podemos decir que efectivamente que se imponga una restricción a fumar en los restaurantes sí va a reducir la cantidad de cigarrillos fumados por una persona, ¿no? Al menos en este caso, ¿no? A diferencia del incremento del precio. Inciso C. Explique los otros estimadores encontrados en el modelo de regresión. Entonces vamos a ir acá. Ya. Aquí tenemos un... Bueno, en este caso son logaritmos, ¿no? Sigue está en logaritmos. No, sigue no está en logaritmos. Ahí. Bueno, entonces en este caso, ¿qué tenemos? Tenemos un modelo lin-log. Recuerda, no tenemos... A ver, ¿dónde está esto? Tenemos un modelo lin-log. Entonces, esto está en unidades absolutas y esto en un porcentaje. Por lo tanto, hay que dividir para interpretar. El modelo log-lin, esto está en unidades absolutas y hay que multiplicar, ¿no? Sí. A veces me confundo un poco también yo. Bien. Entonces, ¿qué diríamos? Para el primer beta 1, tenemos que el logaritmo del ingreso, bueno, el estimador del logaritmo del ingreso va a ser igual a 0,325. Entonces, diríamos que en promedio, si el ingreso de una persona aumenta en una unidad monetaria de forma general, el consumo de cigarrillos por día de esta persona
aumentará en es una, dos, 0,003, sí, 0,003 cigarrillos al día, manteniendo el resto de variables constantes. Por otro lado, podríamos decir que en promedio, si el precio de los cigarrillos aumenta en una unidad monetaria, esto va a provocar que el consumo de cigarrillos por día disminuya en 1, 2, 0,009, manteniendo el resto de variables constantes, ¿no? H. Aquí si no hay logaritmos, entonces, ¿qué diríamos? Por cada año extra que tenga una persona, en promedio, fumará 0,7 cigarrillos más al día, manteniendo el resto de variables constantes. Bueno, sí, ¿no? Aquí se puede sumar esto y... pero no cambiaría mucho, ¿no? Sería 7,09, algo así. Básicamente sí. Y ya hemos interpretado, ¿no? El coeficiente del restaurante. ¿Qué más? Bueno, ¿no? El inciso D. Detecte multicolinealidad utilizando el factor de inflación de varianza y el análisis de correlación simple. Indique claramente si existe o no existe multicolinealidad. Entonces, ya le había puesto que mantenga el BIF. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, no es un poco obvio, pero básicamente podríamos decir que sí existe de forma contundente multicolinealidad. Disculpe. Sí existe multicolinealidad entre la edad y la edad al cuadrado, ¿no? Aunque eso es un poco obvio. En el resto de variables, en un principio, no existe multicolinealidad, ¿no? Utilizando el BIF. Ahora, bueno, yo pienso que no es lo más ideal tratar de ver multicolinealidad utilizando correlación, pero también podemos verlo, ¿no? BIF, bueno, vamos a hacerlo en este caso con bivariadas, ¿no? Que también lo pueden utilizar con parciales para hacerlo más rápido. A ver, teníamos, en primer lugar, ¿qué tenemos? Tenemos educación, no tenemos educación, ¿no? ¿Qué tenemos acá? El logaritmo del ingreso, logaritmo del precio, edad, edad cuadrado, no, restaurante no, y la variable 6, ¿no? ¿Dónde está 6? Acá está. Ahí está. Pearson, nada más. Y acá. A ver, vamos a ver. Tenemos varias correlaciones que son significativas, sin embargo no parecen ser muy altas. Aquí es 0,7, 0,07, 0,042. Aquí es 0,1. Aquí tal vez podría ser. Y bueno, acá obviamente, ¿no? Aquí sí. Evidentemente la correlación entre la edad y la edad al cuadrado es significativa y es de 0,983, ¿no? Evidentemente es bastante alta. Después, esta correlación al parecer entre la edad al cuadrado y el logaritmo del ingreso parece significativa, aunque el resto pues no, no son valores muy altos, no en su mayoría. Básicamente estamos viendo lo mismo que acá, ¿no? Sobre todo existe una gran correlación entre la edad y la edad al cuadrado. En el resto
no existe, digamos, gran correlación, ¿no? Tal vez con excepción sí de este, aunque esto es un poco extraño, ¿no? Con si es edad al cuadrado, bueno, sí tiene más o menos sentido, ¿no? Entre el ingreso y la edad. Se entiende que mientras más viejo eres, técnicamente tu sueldo aumenta, ¿no? Por cosas varias. Pero bueno, ¿dónde está? Entonces, ¿no? ¿Existe multicolinialidad? Sí, sobre todo entre las variables edad y edad cuadrada. Pregunta 11. Comente o responda en no más de 6 líneas por cada respuesta. Y bueno, solo faltan estos ejercicios. Vamos a hacer un poco rápido, ¿no? Porque ya sí se me ha ido un poco la hora. A ver, en los casos de multicolinialidad imperfecta no será posible evaluar la significancia individual de las variables explicativas del modelo. Explicativas. Ah, claro. O sea, cuando existe multicolinealidad, tiende a empeorar la significancia eh, las, de los estimadores, ¿no? Lo cual hace que se distorsione, por así decirlo, su análisis, ¿no? Que sea, bueno, sí, de eso, ¿no? Se vuelven menos significativas, básicamente. Cuando existe multicolinialidad imperfecta, ¿por qué se dice que la solución minúsculas ordinarios de los coeficientes estimadores sigue siendo miel? Sugerencia, explique el concepto y luego utilice un ejemplo. Solución minúsculas ordinarios siguen siendo. Ay, ya. Esto les ha debido explicar igual el licenciado. A ver, de forma. No lo tenía acá. Bueno, a ver. Insesgado se entiende que no tiene sesgo, ¿no? O sea que la media, digamos, de las observaciones muestrales nos va a arrojar diferentes valores beta. Y la media de ese beta se entiende que va a estar acá, ¿no? Mi dibujo está un poco chueco, pero asumamos que es simétrico. Entonces, se asume que al ser insesgado, el valor que nosotros hemos encontrado en esta regresión va a ser muy cercano a este valor verdadero del coeficiente beta. Y bueno, ¿no? Eso es sin sesgado. Lineal, evidentemente que es lineal, ¿no? Eso se sobreentiende. Y es el mejor, ¿por qué? Porque se entiende que tiene varianza mínima. La multicolinealidad lo que hace es que estos estimadores van a ser menos significativos. ¿Por qué? Porque se entiende, ¿no? De que, bueno, al menos en un, ¿cómo se llama? En un ámbito, digamos, de multicolinealidad perfecta, tenemos, no, beta no. Tenemos la variable x y aquí tenemos la variable 2x, ¿no? Por lo tanto, y cada uno tiene evidentemente su estimador, ¿no? Su estimador propio, beta 1 y beta 2. Como esta es la misma variable, en un caso de multicolinialidad perfecta, básicamente se suma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se tendría? Se tendría beta 1 más 2 beta 2 multiplicado por x. Y el estimador que se sacaría es básicamente todo esto, ¿no? No se podría diferenciar de forma separada exactamente cuánto equivale beta 1 y cuánto equivale beta 2. Esto en caso de multicolinealidad perfecta. Ahora, en caso de multicolinealidad imperfecta, evidentemente no se pueden sumar estos estimadores, pero sí ocurre ese efecto, ¿no? Que decíamos que básicamente, como ambos están muy asociados, ambas variables están asociadas, individualmente el modelo, por así decirlo, ¿cómo llamar esto? Le cuesta identificar cuál estimador es más importante, lo cual hace justamente que se reduzca su significancia. Sin embargo, el valor como tal que ha calculado el programa sigue siendo eh, pues un estimador lineal insesgado. ¿Por qué? Porque básicamente, de nuevo, ¿no? Al momento, si prefieren, ¿no? De sacar ¿cómo se llama? La derivada, al error y al error al cuadrado, etcétera, etcétera, para ese procedimiento básico, entre comillas, por así decirlo, no es necesario tomar en cuenta este supuesto de multicolinealidad. Ahora, yendo al inciso C.
La ausencia de una variable relevante en un modelo de regresión genera inconsistencia, sesgo e ineficiencia en los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios. La ausencia de una variable relevante. Eh, no entiendo bien a qué se refiere con variable relevante, o sea, me imagino que es una variable que realmente no tenga un efecto significativo en la regresada. Mm, Básicamente es redundante, pero sí, ¿no? O sea, se entiende que si no hay una variable importante, el resto de tus estimadores pues no van a ser significativos, ¿no? O bueno, sí, como dice acá, no van a tener consistencia. El inciso D, existen dos razones por las cuales es mejor no utilizar el coeficiente de determinación como criterio de selección barra bondad de ajuste cuando se estima por mínimos cuadrados ordinarios y la muestra es grande. ¿Cuáles son? Ahí. Básicamente es porque al momento de que el coeficiente de determinación es muy sensible al aumento de variables. Si tú aumentas una variable a un modelo, sí o sí este coeficiente de determinación va a tender a subir. Y si no me equivoco también, cuando se maneja muestras grandes y la dispersión aumenta, aunque realmente digamos esa variable tenga un efecto significativo, tu coeficiente de determinación también puede llegar a bajar. O si está sesgado, obviamente va a subir y en ambos casos, pues al final no es básicamente tan fiable este coeficiente de determinación. El inciso E se ha dicho que eliminar una de las variables que generan la multicoloralidad produce problemas de sesgo de especificación. ¿Está de acuerdo? Mm, no, no recuerdo bien a qué se refiere con sesgo de especificación. Si es a lo que pienso, claro, ¿no? Si tenemos acá Y. Aquí tenemos x1, x2 y x3. ¿No? Yo vendo más el error y cada uno con sus estimadores, ¿no? Si yo elimino esta variable, evidentemente, bueno, en primer lugar, con un sustento teórico, si yo, o bueno, si la teoría me dice que esta variable y depende de estas tres variables, y yo elimino esta, evidentemente es, entre comillas, problemático, por no decir contradictorio con la teoría, lo cual obviamente genera problemas desde la perspectiva teórica. Ahora, desde la perspectiva de la econometría como tal y los supuestos econométricos, esto igual les han debido explicar eh, al momento de cómo se maneja la multicolinialidad. Si yo tengo estas tres variables y tiene multicolinialidad, una opción es eliminar esta variable, o bueno, una de las variables que genera multicolinialidad. ¿Cuál es el problema? Que si yo elimino esta variable de forma explícita, lo que yo puedo provocar es endogeneidad. Y la endogeneidad teóricamente es peor que la multicolinialidad, si no mal recuerdo, porque endogeneidad sí implica que tu modelo va a estar sesgado. En cambio, la multicolinialidad no. Y básicamente es eso, ¿no? O sea, la respuesta es sí. Y la pregunta 12, ¿no? Para acabar rápido. Un econometrista presenta el siguiente ejemplo como muestra de los problemas típicos generados por la multicolinialidad. Estime un modelo base que tome como variable dependiente las importaciones y como variables explicativas PNB y PC de Estados Unidos entre 1970 y 1983. Revisión 1. Esta. Adicionalmente, para probar su afirmación, realiza una serie de regresiones adicionales. Ya. Está de acuerdo con el econometrista, lleva a cabo su argumentación utilizando la información contenida en las cuatro ecuaciones. Ya. Bueno, ¿qué está explicando? Está explicando las importaciones en función del PNB, o bueno, si prefieren, ¿no? El PIB, bueno, y el índice de inflación, ¿no? Esa es en la regresión 1. La 2 es importación solo en función del IPC o de la inflación
Y la 3 es la importación en función del PNB, ¿no? O bueno, el PIB, la producción, ¿no? Como prefieran, para entenderlo de mejor forma. Y el último es una regresión entre la inflación y el PIB. Ahí, ahí. A ver, acá en este ejercicio tienen que fijarse los... de forma resumida, la significancia. ¿Qué pasa si nosotros vemos la regresión 1? En nuestra regresión 1, bueno, en primer lugar, el intercepto no es significativo, ¿no? Aunque no es muy importante eso. El PIB sí es significativo, pero la inflación no, al momento de estimar las importaciones. Pero, ¿qué pasa si nosotros vemos no en este caso el tercer modelo? No, no, perdón, sí, no, el segundo modelo. En mi segundo modelo, si yo corro las importaciones solo en función de la inflación, este estimador sí es significativo. Y bueno, de hecho en general, ¿no? O sea, las cuatro regresiones en su conjunto, bueno, en total sí son significativas, ¿no? Por otro lado, también si corro las importaciones solo en función del PIB, es significativo. Y también curiosamente, si yo corro la inflación en función de la producción, también es significativo. Entonces, básicamente esto está dando a entender que pues sí, ¿no? La multicolinealidad tiene un efecto. Recordando, ¿no? Bueno, ya lo hemos mencionado varias veces. Uno de los efectos de la multicolinealidad es que la significancia individual de cada estimador disminuye. Y eso estamos viendo acá. ¿Por qué? En primer lugar, como hemos corrido una regresión de la inflación y el PNB ya ha salido significativa, básicamente podemos entender que existe bueno, sí, una relación estadísticamente significativa entre ambos. Sin embargo, bueno, cuando nosotros vemos la regresión 1, tenemos que esta regresión sí es significativa en su conjunto, pero que en la inflación no lo es. Pero cuando corremos las importaciones de forma separada, tanto en base al producto, bueno, si al Producto Nacional Bruto, como a la inflación, individualmente sí son significativas. Entonces, ¿qué estamos dando a entender acá? Que efectivamente existe una alta correlación entre, o bueno, también multicolinealidad, entre la producción y la inflación. Eso va a provocar que cuando metamos ambas variables a un mismo modelo genere multicolinealidad. Por eso es que acá, si bien el modelo en su conjunto es significativo, la significancia individual de la inflación disminuye. Y básicamente estamos de acuerdo, ¿no? De que existe multicolinealidad, ¿no? Utilizando la información de estos cuatro cuadros. Y hasta ahí sería la clase, ¿no? Ya nos hemos pasado por más de lo que me gustaría. ¿Tienen alguna duda final, consulta, comentario, cuestionante? De acá de los ejercicios. O bueno, igual, ¿no? Si tienen alguna duda de algún otro problema, de la parte teórica. ¿Está todo claro? Sí, don César, muchas gracias. Jonathan, Natalie, ¿no tiene ninguna pregunta? Sí, está todo claro. Perfecto. Bien, entonces eso sería todo. En un momento voy a descargar la grabación y se los voy a enviar, ¿no? Como siempre a la carpeta. Si no tiene más dudas, más preguntas, eso sería todo.